¿Cómo estás, Fernando? Gusto saludarte. Mi querido Darío, qué gusto saludarte, qué gusto verte. Y sí, pues son muy buenas noticias para el sector inmobiliario que, como tú sabes, ha estado bastante golpeado en los últimos años. Al final del día, los números son realmente muy alentadores en términos del número de extranjeros que cambian su residencia a México o que están comprando sus casas, sus segundas casas como inversión. Simple y sencillamente los números que comparte Estados Unidos en términos de extranjeros que salen de Estados Unidos a vivir en México, es el país que mayor número de americanos recibe al año. El año pasado, en 2021, se recibieron formalmente, ojo, es muy importante, más de 16,000 nuevos americanos que llegaron a vivir formalmente a México. Y esto es muy importante porque al final del día son personas que están comprando casas o departamentos para moverse a México a vivir. Y esto está pasando principalmente en zonas turísticas, aunque la Ciudad de México no ha dejado de ser uno de los polos importantes de atracción para americanos que están viviendo en México. Y es importante decirte esto porque México está por encima del Reino Unido, Canadá, Australia, España, Alemania y Francia. Y cuando tú te pones a ver las cifras de turismo, por ejemplo, en términos de americanos que viajan a Europa y ves particularmente las cifras de Francia contra España, tú ves en México 16,000 nuevas familias que vienen al año a vivir a México, mientras que son menos de 7,000 las que se van a vivir a España o Francia. Entonces es muy interesante este fenómeno porque la proximidad hacia sus seres queridos y los grandes atractivos que tiene México hacen que las personas vengan. Entonces, esto está haciendo que hay una detonación importante del mercado inmobiliario muy particular en zonas que tiene que ver con, como dije, el turismo, la Riviera Maya, la Riviera Nayarita, San Miguel de Allende, Los Cabos, el mismo Tijuana se ha convertido en un polo de desarrollo importante para este sector de personas. Y esto ni siquiera tiene que ver con los nómadas digitales o con aquellas personas que compran una segunda casa en México para tomarla como vacaciones. Esos números todavía son mucho más grandes cuando tomas en cuenta estos factores. Los nómadas digitales, muchos de ellos están rentando ahorita porque están empezando a vivir en la Ciudad de México con los beneficios que tiene vivir en la Ciudad de México y poco a poco estas personas se irán arraigando a México y otras ciudades en donde se están moviendo para poder quedarse a vivir. Y esto tiene un efecto sumamente positivo en el sector inmobiliario. Hoy en la mañana platicaba con mi querido amigo Jim Toll, que es el director general de Softec, y me comentaba una cosa, es impresionante cómo el número de viviendas que se construyeron el año pasado, 2021, fue cerca de 12,000 para efectos de extranjeros, contra lo que se espera este año que van a ser cerca de 15,000. Es decir, hay un incremento significativo en el número de viviendas construidas y esto pues, tiene que ver con que se está convirtiendo cada vez más atractivo el tema de extranjeros comprando vivienda en México. En el equipo de tu hipoteca fácil, tú lo sabes, hemos estado impulsando el crédito a extranjeros en forma muy importante para que ya los extranjeros americanos, canadienses e incluso europeos puedan adquirir sus casas de apartamentos utilizando los beneficios del crédito hipotecario. Y esto es un detonador muy significativo, mi querido Darío, en una situación en la que la inversión fija bruta y la inversión en construcción, como tú sabes, que ha reportado INEGI recientemente y ya durante los últimos 4 años, ha venido en caída, una caída muy significativa. Y entonces el ver estos focos verdes muy positivos de posibilidades de inversión y atractivos para México, pues es algo que tenemos que celebrar y es algo que tenemos que procurar darle los caminos adecuados para que puedan llegar más extranjeros a comprar vivienda en México y puedan de alguna manera seguir formando su patrimonio y nosotros beneficiarnos como país Ya. pues, de este flujo importante de extranjeros que están viendo a México como una extraordinaria opción para vivir de vacaciones, retirarse. Entonces, es muy, muy, muy atractivo lo que estamos viendo. Pues Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, muchísimas gracias como siempre por el comentario. Buenas tardes. Un abrazo, mi querido Darío. Otro para ti.